Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana, este día viernes 17 de junio de 2022, aquí en sus canales HTV y On The Red, para hablar de un punto que ha sido muy controversial esta semana, sobre todo ayer, anteayer, que se ha conocido. Justamente aquí dimos a conocer en sus canales HTV y On The Red el hecho de que Honduras aparentemente ha caído en los últimos 2 meses en su nivel o calificación que se conoce como riesgo país. A alguna gente quizás no le interese este tipo de temas, pero sí le va a interesar las consecuencias que puede traer ir en picada en el nivel de riesgo país. ¿Por qué? Porque en un país donde hay un riesgo alto para inversión, no viene justamente la inversión, y al no haber inversión, no hay generación de empleo. No hay generación de empleo, y el empleo ahí sí nos preocupa, nos debería de preocupar a todos, sobre todo en este tiempo de crisis. En el mundo, decimos, siempre hacemos esta salvedad, una crisis a nivel mundial, no únicamente en Honduras, producto de esta guerra en Ucrania, que ha disparado el precio de los carburantes en todo el mundo, y todo esto genera un nivel inflacionario. En Estados Unidos, por ejemplo, anteayer, la Fed, que es la Reserva Federal, que es como el Banco Central en aquel país, ha aumentado la tasa de política monetaria para reducir el circulante, porque la inflación ya está demasiado alta en un país como Estados Unidos, no digamos aquí. Por eso estos temas deben ser muy importantes, porque tenemos que hablar de temas que generen trabajo. Lo mejor para una persona es trabajar, porque trabajando tiene su dinerito para poder comprar en la pulpería, para ir al supermercado, para comprar los medicamentos, para pagar la casita, para pagar el cuarto, el apartamento, lo que sea. Eso es lo más importante, y por eso abordamos este tema esta mañana con el que más sabe de estos temas, Julio Raudales, académico, economista, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, aquí en sus canales HTV y On The Red. Buenos días, don Julio Raudales. Muy buenos días, es un gusto estar acá, Armando, con su teleaudiencia, compartiendo sobre temas que son de hecho muy importantes para la vida de Honduras, ¿no? Correcto. Así de entrada le consulto, Julio, ¿qué significa? Bueno, primero, ha caído realmente Honduras a ese nivel de el segundo país con la calificación diríamos, más alta en riesgo país, superado únicamente por El Salvador. Y entiendo que El Salvador, uno de sus principales problemas es el tema del Bitcoin, que el señor Bukele se metió a comprar deuda con Bitcoin, y ahora el Bitcoin se ha vendido a pique, y eso tiene en riesgo en este momento El Salvador. Así es, Armando. He estado leyendo e investigando sobre el tema desde hace algunos meses ya, porque este asunto comenzó a dispararse justamente el 27 de enero de este año, el día en que tomó posesión la señora presidenta. Y pareciera que fuera más bien una conspiración, ¿verdad? Pero lo que sucedió, Armando, es que muchas veces este tema del riesgo país tiene mucho que ver con lo que mencionan o con lo que dicen las autoridades. Si una autoridad del rango del presidente de la República que diga el primer día de su gobierno que Honduras no puede pagar la deuda, ya puso en alarma a todos los mercados, a todos los prestamistas de Honduras. Y ese mismo día el índice de bonos para países emergentes o para economías emergentes, el famoso ENVI, que se llama, ¿verdad? Ese índice se disparó por primera vez para Honduras después de que venía pues en una situación estable. Yo no diría que bajando ni que estaba bien, porque yo creo que en eso también tenemos que ser muy claros, Armando, y muy honestos. Pero el gobierno anterior se jactaba, se llenaba la boca diciendo que Honduras estaba súper bien en el tema de riesgo país, y eso no es cierto, ¿verdad? Es decir, Honduras siempre tuvo una calificación muy mala. Honduras siempre ha sido considerado un país muy riesgoso como prestatario o como tenedor de deuda, ¿verdad? De hecho, Honduras nunca en los últimos 50 años había accedido al mercado de deuda internacional, a los mercados internacionales privados, sino que fue hasta el año 2012, porque el Banco Mundial le subió la categoría a Honduras y dijo que ya no era un país de ingreso bajo, sino que era un país de ingresos bajos medios. Y con eso ya se le permitió a Honduras que pudiera acceder, o los mercados financieros internacionales, me refiero a los grandes bancos internacionales privados, ya podían prestarle a Honduras, cosa que no había sucedido nunca. El gobierno de Honduras únicamente conseguía préstamos con el Banco Mundial, con una ventanilla del Banco Mundial, con una ventanilla especializada para países muy pobres,
del BID y prácticamente no tenía acceso tampoco a fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Fíjense qué curioso, Armando, que el Banco Centroamericano de Integración Económica queda aquí en Honduras, su sede principal está aquí en Honduras, ¿verdad? Y resulta que Honduras no accedía, no podía acceder a préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, el gobierno, hasta 2012, porque los préstamos del Banco Centroamericano, el Banco Centroamericano, a diferencia del BID y del Banco Mundial, no tenían una ventanilla para países muy pobres, ¿verdad? Esa ventanilla de la que le estoy hablando, en el caso del Banco Mundial, se llama AIDA o IDA, ¿verdad? Que significa Ayuda Internacional para el Desarrollo, ¿verdad? Y son los fondos para países africanos, ¿verdad? Como Ruanda, como Namibia, ¿verdad? Y como esos países que son muy pobres de allá de África, y aquí en Latinoamérica, Haití, ¿verdad? Y de ahí los otros países, y solamente Honduras, Nicaragua y en algún momento allá antes de comenzar el siglo XXI, Bolivia también accedía a esos recursos, pero de ahí, digamos, Argentina, Chile, México, Brasil, El Salvador o Costa Rica o Panamá no podían acceder a esos recursos que son baratos, que tienen unas tasas de interés muy preferenciales. Es lo que se llama préstamos con un alto contenido de donación, ¿verdad? Porque las tasas de interés eran muy bajas. Entonces, solo Honduras y Nicaragua, prácticamente, y Haití tenían acceso a estos recursos, lo mismo el BID, ¿verdad? Que tenía una ventanilla también distinta para préstamos para países muy pobres, que se llama Fondo de Operaciones Especiales, FOE, ¿verdad? Esa ventanilla solo era para Honduras, en el caso del BID solo era para Honduras, Nicaragua y Haití. De ahí los otros países tenían que... Correcto. Irse a recibir préstamos en condiciones de mercado, es decir, con tasas de interés de mercado, ¿verdad? Pues Honduras en el 2012 ya pudo acceder a estos préstamos a tasas de interés de mercado, porque ya fue considerado, fue clasificado por el Banco Mundial como un país de ingreso bajo medio, no de ingreso bajo bajo. Ya salimos, digamos, según el Banco Mundial, de la categoría de Haití, ¿verdad? Lo cual fue criticado por algunos medios, ¿verdad? Porque decían, no, hombre, Honduras no puede salir, Honduras todavía sigue siendo un país muy pobre, pero por alguna razón en los estándares del Banco Mundial subió de categoría en el año 2012 Honduras y ya pudo acceder a estos préstamos. Y es de ahí en adelante, si usted se fija, Armando, y nuestros amables televidentes, que Honduras ha empezado a vender esto que se llaman los famosos bonos soberanos, ¿verdad? Que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández prácticamente todos los años se sacó o se vendió en la banca internacional, en la banca europea y en la banca americana un bono soberano que eran préstamos con tasas de interés relativamente altas. Ya no eran las tasas de interés del Banco Mundial y del BID, que son tasas de 1%, de 0.5%, ¿verdad? A veces con tasa cero, ¿verdad? Se consiguen préstamos con el BID y con el Banco Mundial, pero son préstamos pequeños. Estamos hablando de que cada año, por ejemplo, el Banco Mundial a Honduras le da de préstamo unos 100, 120 millones de dólares, ¿verdad? El BID cada año le da unos 150 millones, ¿verdad? En cambio, estos bancos ya, cuando Honduras accedió a este tipo de préstamos, ya recibía, ya vendía bonos y recibía préstamos entonces por más o menos unos 1.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Que es una gran cantidad de dinero, Armando. Entonces, ¿qué sucede? Cada año Honduras mandaba, le pedía a dos agencias calificadoras de riesgo, a dos agencias internacionales. Standard & Poor's y Moody's, ¿no? Son Moody's. Hay tres agencias calificadoras de riesgo en el mundo que son las más importantes, hermano, que son Moody's, que es la más antigua de todas, ¿verdad? Que es como de 1860 comenzó, ¿verdad?, a existir esta calificadora en los Estados Unidos. Standard & Poor's, ¿verdad?, que es como de 1900. Y la última es Fitch Rating también, ¿verdad?, que es una famosa calificadora de riesgo, ¿no? Pero Honduras siempre le pedía a Moody's y a Standard & Poor's, ¿verdad? Y ellos venían, hacían su calificación, y Honduras salía siempre con una calificación alta, lo que quiere decir que era un país muy riesgoso, pero digamos que estaba más o menos estable, ¿verdad? Y la calificación en algunos años logró mejorar, pero no quiere decir que estuviera buena, quiere decir que seguía siendo un país riesgoso, pero digamos un poco menos riesgoso que los años anteriores. Luego, ¿qué es lo que sucedió? El 27 de enero, Armando,
La calificadora de riesgo Standard & Poor's, a través de este indicador que se llama indicador de bono para economías emergentes, ¿verdad? ENVI en inglés, ¿verdad? ENVI significa, se disparó, ¿no? Por primera vez, y luego no ha hecho más que subir. Después, cuando la señora ministra de Finanzas, ¿verdad? Doña Rixi Moncada, dio su informe en Casa Presidencial, ese día también la calificación volvió a subir, ¿no? Otra vez, y luego ha seguido subiendo, y luego cuando se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos, digamos, empezó a bajar un poquito porque ya en el presupuesto aparece el pago que se va a hacer de la deuda, que es lo que tiene nervioso a los mercados, ¿verdad? Que Honduras se vaya a declarar en default o vaya a decir que no puede pagar la deuda, pero como ya en el presupuesto aparece que se va a establecer este pago de deuda, entonces esto hizo que, digamos, cuando se aprobó el presupuesto, pues la calificación de riesgo comenzara nuevamente a entiendo descender. que han aumentado también los intereses en los bonos, ¿verdad? Esto dispara los intereses en los bonos. No, claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Las últimas semanas, Armando, debido a la situación que se ha venido dando tanto en el país como internacionalmente, esto ha hecho que se dispare a niveles históricos, ¿verdad? Honduras nunca había tenido una calificación tan baja o, digamos, tan alta, ¿no? Porque en realidad sube la calificación, con lo que quiere decir que sube el riesgo. Nada más que en este caso el subir la calificación es negativo. Por ejemplo, el país que tiene la calificación más baja en el mundo de los bonos soberanos es Estados Unidos, ¿verdad? Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos tienen calificación 0. Y con respecto a Estados Unidos es que se hace la calificación. Entonces, correcto. Cuando se dice que Honduras tiene ahorita una calificación, Armando, de 500, ¿verdad? Que son lo que se llaman puntos básicos, es decir, 5 puntos de tasa de interés, ¿verdad? Eso significa que estamos 5 puntos arriba de la tasa 0 a la que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vende su bono, ¿verdad? El bono del Departamento del Tesoro es el bono más barato que hay. Por lo tanto, se dice que es el que tiene la calificación más baja, ¿verdad? Y, digamos, un país como El Salvador, como bien dijo usted, ha subido fuertemente su calificación, o sea, se ha hecho mucho más riesgoso sus bonos, debido justamente a que lo que usted muy bien analizó, ¿verdad? El Salvador, como no tiene moneda propia, el señor Bukele decidió que iba a utilizar la Bitcoin como moneda de curso legal, y la gente ahora anda Bitcoins en la bolsa, ¿verdad? Digamos, hablando en forma imaginativa, ¿verdad? Andan Bitcoins en la bolsa, y el Bitcoin está bajando mucho de valor últimamente en los mercados debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces eso ha hecho que el riesgo de la deuda salvadoreña sea muy elevado, esté muy elevado, pero muy por encima incluso de la hondureña, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, estos son malas noticias para la región. Correcto. Bueno, hay una llamada en espera, ya profundizaremos en esto, porque mira, al final del día el problema es la inflación. La inflación en Estados Unidos han aumentado las tasas de interés a través de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque al aumentar las tasas de interés, según los economistas, pues reducen el circulante en el mercado para que la inflación no siga creciendo. Y la inflación es la que nos golpea a todos. Usted por ejemplo ve que las burritas han subido de precio, las baleadas, el pan, la bolsa de pan, la carne de pollo, la bolsa de pan que ha subido 5 lempiras, y la gente a veces el pulpero le aumenta hasta 1 lempira cada semita, aunque en una bolsa de semitas vengan 12 semitas, ¿verdad? Le aumentan a veces hasta 2 lempiras a un pan, a un bollito, a un pan blanco, lo que sea, aunque la bolsa lo que haya sufrido es un aumento de 2 o 3 lempiras. La gente se aprovecha de toda esa inflación, es lo que golpea fuertemente el bolsillo en este caso de los hondureños, pero la inflación, le repito, es un tema que en este momento está afectando a muchos países. No estamos hablando en ningún momento que sea una cuestión exclusiva de Honduras. Hay una llamada en espera, la sacamos al aire. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Se perdió. Bueno, don Julio, este tema, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya vamos a tener la gráfica ahí, la gráfica en la cual Honduras aparece. Bueno, aquí está, ya enviamos esta gráfica, compañeros. Esta gráfica donde aparece Honduras ahí,
como el segundo país de más alto riesgo. Repetimos, solamente ubicado detrás de El Salvador. ¿Qué consecuencias trae un país? Porque mire, aquí para que la gente lo entienda mejor, hay un tema que aquí la gente conoce mucho, en el caso doméstico, que se conoce como central de riesgo. La gente le tiene miedo a la central de riesgo, por eso es mejor para pagar. Hay un anuncio, por cierto, una doña ahí que va, ay, dice, estoy en la central de riesgo, dice, pero fui a tal parte, presenté los papeles de mi carro y me prestaron, o sea, aún cuando está en la central de riesgo le prestaron a la doña, ¿va? Le prestaron, entonces mira, ahí está esta calificación de Moody's y de Standard & Poor's, la S y la P, eso significa Standard & Poor's. Pero creo que esa es... Pero es la siguiente, compañeros, la siguiente Sí, que es la de los últimos esta años. es correcto, esa. Mira, ahí está, riesgo país de economías latinoamericanas. 13 de junio, o sea que es de ahorita, pues 13 Sí. de junio. Hoy apenas es 17, ¿verdad? Sí. El Salvador dice el más alto, mire. 2,462. ¿Quién nos sigue? Argentina. Estamos hablando en el nivel latinoamericano, 2.124. Ecuador, 903. Y después sigue Honduras, en el caso de Centroamérica, ¿va? 830. Después Bolivia, la Dominicana, Costa Rica, México, Global, dice Colombia, Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú, Panamá, Chile y Uruguay. Mire, Uruguay ocupa el último lugar, que en este caso sería el primer lugar como país Menos riesgoso. Menos riesgoso, exactamente. Correcto, o sea sí. que le pregunto eso, ¿sabe por qué? Porque, ¿qué le pasa a Pedro Barquero? ¿Cuál es la profesión de Pedro Barquero? Dice Pedro Barquero que también este es favorable para Honduras, dijo que está en segundo lugar. Dice. No, yo no estoy seguro de si eso fue una mala interpretación quizás del medio que publicó eso, porque solo en un medio lo he visto, ¿verdad? No he escuchado también la declaración de Pedro. Yo estoy seguro, Pedro es Sí, porque no puede ser tan ignorante. muy ¿va? calificado, sí. Él es ingeniero. Pedro es inteligente. Él es ingeniero industrial y además tiene una maestría, entiendo, de INCAE. Sí, o sea no, que Pedro es un no es hombre poca cosa, ¿no? estudiado. Pedro Barquero es un hombre estudiado. No, yo creo probablemente fue que lo interpretaron mal en el Podría diario ser. o en el lugar. Yo, como le digo, no lo escuché de viva voz de él. Sí, si yo lo hubiera escuchado me hubiera decepcionado mucho, ¿verdad? Sí, porque hasta donde yo sé, Pedro Barquero es un hombre estudiado. Sí, pues, ¿va? sí, no, él es un hombre que entiende. Entonces, mire, en efecto, y repito, ¿qué significa este tema del riesgo país? Significa cuántos puntos arriba de la tasa de interés internacional, Armando, que en este caso sería la que paga la reserva, la que paga el Departamento del Tesoro, o la que la que paga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tendría que pagar Honduras, por ejemplo. Entonces, si fíjese, hay que recordar, Armando, que cuando a usted le prestan un dinero, hay una tasa de interés que se cobra, que es la ganancia que va a obtener la persona que le prestó a usted. Entonces, por ejemplo, si usted va a un banco de aquí de Honduras, porque necesita, digamos, comprar un carro nuevo, entonces usted va al banco y se presenta ahí con el oficial de crédito y el oficial le dice, mire, don Armando, en este momento para su carro, para que usted compre su carro, nosotros en este banco tenemos una oferta muy especial, ¿verdad? Le vamos a dar una tasa de interés del 10%, ¿no? Una tasa de interés buena. Bueno, usted dice, me parece bien, ¿no? En el otro banco me cobraban 12, en este me cobran 10, ¿no? Luego, el señor el oficial de crédito se mete deme sus datos, le dice, ya le pide su tarjeta de identidad y usted le da su tarjeta de identidad y él le dice 08, 01, 09, 01, no sé cuál es su código, ya lo meten ahí. Y le ven y se meten a lo que usted mencionó antes de... Y me ven que estoy en la central de riesgo. No, se meten a la central de riesgo. Todos estamos en la central de riesgo, hermano. O sea, a ver, eso es bien importante que usted lo sepa. Todos los hondureños estamos en la central de riesgo, bro. Lo que le ven ahí en la central de riesgo es cuál es su calificación. Entonces, hay gente que tiene también, al igual que Honduras, Armando, hay gente que tiene, al igual que Honduras, una calificación alta en la central de riesgo y hay gente que tiene, correcto, yo creo que usted debe ser uno de ellos, una calificación baja en la central de riesgo, ¿verdad? Es decir, usted no es un cliente riesgoso. Lo ponen bajito, dicen, no, hombre, préstele, que toda la vida ha quedado bien con sus préstamos, ¿verdad? Y no tiene ningún problema, le ven su historial y dicen, no hay ningún problema, préstele el dinero. Entonces, su tasa de interés, Armando, va a depender no solamente de lo que el banco está cobrando, sino que también de cuál es su calidad, cuál es la calidad suya como cliente. Entonces, ahí en la central de riesgo usted le miden si usted es un cliente más o menos riesgoso. Hay clientes que dicen, no, quedó mal, ¿verdad? Entonces no se le puede prestar, ¿verdad?
Pero hay otros clientes que el banco le dice, vaya, don Armando, fíjese que sí, en efecto, ¿verdad? Nosotros tenemos 10% ahorita para préstamos para auto, pero tratándose de usted y aquí le vamos a dar una tasa de interés del 14%, porque ya vieron que usted tiene un cierto riesgo, entonces ya le suben su tasa de interés. Ese es el problema con Honduras, hermano, que en este momento Honduras, su tasa de riesgo ha subido y por lo tanto si el gobierno quisiera un préstamo en un banco internacional, le cobrarían una tasa de interés más elevada, lo cual tendría un mayor detrimento en términos de lo que Honduras tiene que pagar y esto implicaría un mayor endeudamiento para Honduras. Entonces, eso es lo que le cierra al país las puertas y eso ya lo confesó de manera tácita, Armando, la ministra de Finanzas y la presidenta del Banco Central, que dijeron que Honduras había tenido que acudir a un préstamo del Banco Central debido a que el riesgo país era tan alto, ningún otro banco le quiso prestar, ni interno ni externo. Le quiso prestar a Honduras porque le estaban prestando a una tasa de interés demasiado elevada. Entonces por eso tuvieron que acudir al Banco Central con los riesgos que esto tiene en términos de la inflación, ¿verdad? Porque ya tenemos una inflación alta, pero con esa tasa de interés, con ese préstamo que se sacó por parte del gobierno al Banco Central, el riesgo también de que haya una inflación más elevada es todavía mayor, ¿no? Bueno, esto exactamente lo que está explicando Julio Raudales es lo que pasa exactamente con nosotros, a nivel individual. Mire, cuando usted va a un banco, hay bancos que aquí, cuando usted llega ahí, del oficial de crédito, le piden hasta la hoja de función, ¿verdad? Le piden escrituras y aquí por más que digan que Banprovi estaba prestando al 5% y que no sé qué, ustedes, una vez que usted llega ahí, le comienzan a pedir una serie de documentos, escritura de un terreno, escritura de la casa, y le digo de nuevo, hasta la hoja de función, ¿verdad? Entonces, la gente difícilmente que no tiene recursos puede acceder a préstamos. Yo recuerdo una vez, le voy a contar, Julio, una vez cuando el presidente Hernández nos invitó a un grupo a un montón de directores de medios, a plantearnos un problema para ver cómo colaborábamos los medios con este tema. Él andaba viendo, le denunciaron al gobierno en ese entonces que hay unos colombianos en los mercados que se dedican a prestar. En los mercados, como todo el mundo conoce, está la economía informal. A ninguna gente en los mercados le va a prestar los bancos, por lo que está explicando Julio. Es exactamente esto que ha pasado con Honduras, de la calificación de riesgo. Nadie le va a prestar, ¿por qué? Porque no están constituidos como empresarios o como microempresarios formales. No pagan seguro social, no pagan impuestos, no pagan lo otro. Entonces, y no tienen nada que se les puede ejecutar si no pagan, ¿verdad? Exactamente. Entonces, un banco no tienen garantías. Un banco no es una institución de beneficencia, no le va a prestar nunca. Entonces, ¿qué hacen estos colombianos? Le prestaban así a cualquiera que tome. Pero le sacaban hasta el 50% de intereses. O sea, una tasa terrible. Entonces estaban viendo cómo eliminaban a estos colombianos. Cómo los eliminaban, me refiero, del mercado, pues. Los sacaban del mercado y cómo crear un programa para ayudar a esos microempresarios, a esa gente que vende los mercados. ¿Qué ideas se podían dar para ayudar a estos vendedores ambulantes? Un tema bien complicado, ¿va? Porque le repito, el dinero, cuando alguien va a venir a invertir en un país, lo primero que ve es eso, el nivel riesgo. Si su dinero está seguro. ¿Y qué implica eso? Julio lo puede explicar mejor, el Estado de Derecho, si se respetan las reglas del juego. Si ven que en ese país, cada vez que se le ocurre a los gobernantes cambiar las reglas del juego, un día estos amanece, le van las pulgas el presidente de ese país y decide cómo se llama, cómo le llaman aquí, expropiar los bienes, las empresas privadas, y hasta ahí nomás llegamos, dice. Entonces, no vamos a invertir ahí. El dinero así es, ¿verdad? Así es. Hay dos temas que son clave en la parte financiera, Armando. Son dos palabras que tienen una significancia tremenda en el lenguaje bancario, en el lenguaje financiero. Incertidumbre y riesgo, ¿verdad? ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es no poder conocer el futuro, ¿verdad? Evidentemente nadie conoce el futuro, pero hay formas de entender qué es lo que puede o no puede pasar en determinado lugar. Por ejemplo, a usted en misa, Armando, si usted está en misa, ahí le puede caer un rayo, ¿verdad? Si eso pero ¿cuál es la probabilidad de que caiga un rayo si usted está en misa, ¿verdad? Y la otra probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que usted, digamos, sufra un accidente o alguien lo hiera si usted está en un bar ahí en la Sexta Avenida a las 10 de la noche un día de semana, ¿verdad? O un viernes, ¿verdad? Entonces,
la incertidumbre se puede reducir conociendo cuáles son las condiciones de determinado lugar o de determinado negocio, ¿verdad? Entonces, lo que usted dice, cuando un inversionista quiere poner su dinero, ya sea un inversionista nacional o extranjero, quiere poner su dinero en un negocio, pues dice, evidentemente, tengo más posibilidades de tener ganancias en un lugar que sea seguro, en un lugar en donde no hayan cambios tan abruptos y donde exista esa credibilidad, ¿verdad?, por parte de las autoridades, ¿no? Que no van a cambiar, que haya certeza, ¿verdad? Mientras que en otros países, como en los países africanos, en los países de Asia del Oeste, ¿verdad?, o en los países ahorita, por ejemplo, en Europa Oriental, ¿verdad?, la incertidumbre es mucho mayor porque no se sabe qué puede pasar mañana. Armando, yo no sé si mañana puede ya explotar la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces prefiero no invertir en un lugar que sea demasiado incierto, ¿verdad? Y eso está muy relacionado con la otra palabra, el riesgo, ¿verdad? Entonces, entre mayor incertidumbre, evidentemente, mayor riesgo tiene una inversión. Y eso es lo que tratan de medir con estos indicadores de riesgo país, ¿verdad? Evidentemente, la primera medición es qué tan creíble es el gobierno, y es por eso que este indicador de bonos de economías emergentes, el ENVI, ¿verdad?, lo que mide es qué tan creíble es ese gobierno, ¿verdad? O sea, este ENVI lo que mide es la credibilidad de los bonos o de la deuda que puede emitir ese gobierno, y en base a esa credibilidad, entonces, que se mide las posibilidades que puede tener también un inversionista que quiera venir acá al país, ¿verdad?, ya sea a invertir en una empresa o ya sea prestarle dinero tanto a otra empresa como al mismo gobierno, ¿no? Entonces, el problema que se está dando ahora, Armando, es que la situación es tan incierta, ¿no? Este tema de la crisis de los combustibles, de la elevación que se está dando en los precios de los insumos agrícolas, por ejemplo, debido a la guerra ahí en Oriente de Europa, ¿verdad?, sumado, Armando, a algunas decisiones que está tomando el gobierno, ¿verdad?, en términos del presupuesto nacional, en términos de ciertos subsidios que están dando. Ahora, cuando usted, Armando, subsidia, cuando el gobierno me subsidia a mí, porque el gobierno nos está subsidiando a usted y a mí, el precio de la gasolina, ¿verdad? El gobierno nos está rebajando 10 lempiras y lo está absorbiendo él, ¿verdad?, cada vez que usted compra un galón de gasolina. Y usted puede decir, bueno, a mí me gusta que el gobierno me subsidie, ¿verdad?, pero la verdad es que este subsidio puede ser muy dañino en términos del futuro. Y los especialistas, Armando, miden este riesgo que el gobierno está tomando al subsidiarle a usted y a mí 10 lempiras en el precio del combustible, y el impacto que puede tener en el futuro este subsidio, y entonces eso eleva el riesgo país. Todas estas cosas son las que se toman en consideración, y al final, Armando, esto en lo que va a derivar, si sigue de esta manera, ojalá que no, es que en el futuro vamos a tener menos posibilidades de conseguir empleo, como bien decía usted, ¿verdad?, porque no van a haber inversiones acá en el país, las inversiones van a mermar. Y entonces, ¿qué va a pasar? La gente se va a sentir obligada, más gente se va a sentir obligada a irse del país, a buscar a otro lugar, a buscar trabajo, el trabajo que aquí no puede encontrar, ¿no? Correcto. Ese punto que menciona Julio Raudales es muy importante. Mire, ese tema obviamente de la economía, no a mucha gente le gusta, la gente no entiende o no entendemos muchas veces la economía. Mire, por ejemplo, eso de los subsidios que acaba de mencionar, que efectivamente el gobierno ha subsidiado, creo que son 10 lempiras, el tema del combustible, pero únicamente en el caso del diésel. No, también en la gasolina. También en la gasolina. La gasolina súper irregular está subsidiada con 10 lempiras, y el diésel también, pero además el diésel tiene un subsidio adicional del 2 punto y algo por ciento por cada aumento. Correcto. Que se da en el diésel, ¿verdad? Correcto. Pero eso que a la gente le gusta o nos gusta, hay mucha gente que dijera, bueno, ¿por qué no subsidian toda la vida los combustibles? Cada aumento los lunes, cada aumento que se da, cada lunes, que lo subsidien. No, mire, eso es lo que uno quisiera. Pero primero, no es fácil para el gobierno, porque el gobierno no tiene dinero, no es un saco, un barril sin fondo que solo va a estar agarrando para subsidiar, número uno. Pero lo peor es que eso que hace un gobierno X o Y, de subsidiar, al final podría ser que la gente lo entienda mejor, que los
puede salir peor la medicina que la enfermedad. ¿En qué sentido? Mire, por ejemplo, la inflación. Cuando usted va a la pulpería, va al supermercado, va al mercado, se está dando cuenta cómo está todo más caro. ¿Cómo está todo más caro? ¿Por qué? Porque hay menos circulante en el país. Hay menos circulante. Y el gobierno, en lugar de estar, el gobierno, me refiero al gobierno en general, de estar promoviendo políticas públicas para promover la inversión en el país, para apoyar el emprendedurismo, para apoyar a los microempresarios, está ganando dinero que le puede servir justamente para, vaya, por ejemplo, para comprar para el mundo tecnológico, para decir algo, para un fondo de redescuento para los cafetaleros, para los arroceros, que han anunciado, por ejemplo, que casi el 50% de los arroceros va a dejar de cultivar arroz. ¿Se imagina usted las consecuencias que eso va a traer? Todavía no hemos sentido eso. El próximo año, por ejemplo, o a finales de este año se va a comenzar a sentir el hecho de que no van a cultivar arroz como debería ser, maíz, frijoles, etcétera. De todo eso al final se traduce en un fuerte golpe en su bolsillo, porque el arroz va a ser mucho más caro, los frijoles más caros, los huevos, el pan, la carne de pollo, la carne en general, ¿entiende? Entonces, ese es el problema que se da cuando las políticas... Bueno, el mejor ejemplo, mire, Venezuela, porque también se deja de producir. Ese es el otro fenómeno. Mire Venezuela, cuántos productos han escaseado, cuánto ha sido afectado el mercado por el hecho de que el Estado ha asumido la responsabilidad en muchas empresas por la vía de la expropiación, que al final son políticas que no dan ningún resultado, que a la gente, le repito, le gusta a Julio Rodríguez, le encanta este tema de los subsidios, o que el Estado se haga con muchas empresas, pero al final el Estado no tiene capacidad de financiar esas empresas. Vaya, por ejemplo, con el tema de la ANE. Si el Estado ha decidido, el Estado de Honduras ha decidido que la ANE vuelva completamente a manos del Estado, la pregunta aquí que todos nos podemos hacer es, ¿tiene la capacidad del Estado de comenzar a generar energía, ya sea con búnker, con energía eólica, fotovoltaica, hídrica, lo que sea, o solar? ¿Podrá el Estado invertir, por ejemplo, $1.000 millones en ese tema? ¿Los tendrá? Ese creo que es el elemento clave, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar el dinero el Estado? Porque claro, los recursos del Estado son muy limitados, Armando. Fíjese qué interesante que para este año la recaudación tributaria va a ser de 128.000 millones de lempiras. Pero el presupuesto del gobierno central va a andar en 263.000 millones de lempiras. O sea, Armando, estamos hablando... 233.000. 263.000 millones de lempiras. ¿Y de dónde van a agarrar entonces? Óigame, entonces mire la diferencia. Solo se va a recaudar 128.000. Y el gobierno va a gastarse 263.000. Estamos del doble. De acuerdo al presupuesto, más del doble, Armando. O sea, estamos hablando que el doble son exactamente 264.000. Es decir, necesita otro año de recaudación tributaria el gobierno para poder cubrir todos los gastos que va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a sacar el dinero? Y ahí es donde entra el famoso préstamo del Banco Central, justamente debido a que nadie más le quiso prestar. Claro, el Banco Central es de los hondureños, el Banco Central es del gobierno, digamos que es del gobierno, ¿verdad? No debería ser así. En los países serios, Armando, como Uruguay, como Chile, que usted vio que son los países que tienen el más bajo riesgo país de Latinoamérica, ahora usted lo vio ahí, en la gráfica que usted nos mostró ahorita. En esos dos países, el Banco Central, el presidente del Banco Central y el directorio no lo elige el presidente de la República. ¿Quién lo elige ahí? Es como la universidad, digamos, entre comillas, se elige solito. Es decir, el Banco Central ni siquiera es en el Congreso. Creo que en Uruguay ni siquiera es el Congreso, sino que el presidente y el directorio, ellos lanzan un concurso público y ponen a un equipo especializado a hacer las calificaciones de las personas que se apuntan para ir ahí, y ellas mismas, entonces, tiene una total autonomía el Banco Central, y por eso, si el presidente de la República de Chile o de la República del Uruguay viene y le dice al presidente del Banco Central o al directorio, mira, le manda una nota y le dice, necesito que me preste $100.000 o $100 millones, el presidente del Banco Central le va a decir simplemente no, la ley no me lo permite, ¿verdad? Entonces, porque la ley en esos países también prohíbe, al igual que aquí en Honduras, prohíbe que el Banco Central le preste al gobierno, ¿verdad? Solo en casos, como dice la misma ley del Banco Central, solo en casos de calamidad, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ese no ha sido el caso de Honduras, ¿verdad? El presidente del Banco Central, en este caso la presidenta, es una empleada
de la Presidenta de la República. Y por lo tanto, es muy difícil que el presidente del Banco Central le diga que no a su jefe, que es el presidente de la República, ¿verdad? Y esto es muy delicado. Ajá, y en Estados Unidos entiendo que inclusive la Fed es privada completamente. La Fed es absolutamente privada y solamente con una aprobación del Senado se puede obtener que es lo que hizo, que es lo que logró Trump en el momento de la crisis porque en aquel momento había mayoría republicana, ¿verdad?, en el Senado. Entonces el Senado le dio permiso para que la Reserva Federal imprimiera más dólares, ¿verdad?, que es lo que está generando esta inflación tan alta en los Estados Unidos, porque Trump le empezó, con motivo de la pandemia, le empezó a regalar $300 semanales a cada persona que se había quedado sin trabajo, Armando. Estamos hablando que le regalaban $1,200 al mes, ¿verdad? Imagínense a cuánta gente que se quedó sin trabajo en los Estados Unidos. Y esto es la causa fundamental. Ahora, pero Biden siguió con esa política. Biden sigue igual. Sigue, más bien Biden pidió más dinero, ¿verdad? Porque Biden, él dijo, yo quiero ser el nuevo Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Yo voy a construir carreteras en todo el país, ¿verdad? Así como hizo Roosevelt con el famoso New Deal, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces logró la aprobación de una mayor impresión de billetes y monedas, que es lo que ha obligado, y usted bien lo mencionó a comienzos del programa, Armando, a que la Reserva Federal aprobara un incremento en las tasas de interés, con lo cual se incrementa el riesgo de una ralentización de la economía, es decir, que la actividad económica caiga. Cuando la tasa de interés sube, pues la gente empieza a quitar menos dinero prestado para invertir, y esto hace que la economía caiga, y entonces el riesgo de que haya una estanflación, un estancamiento económico sumado al proceso inflacionario es todavía mayor, ¿no? Correcto. Bueno, ese es otro punto interesante que menciona Julio Rodríguez, un ejemplo, Estados Unidos. Ve usted, la gente se contenta. Yo tengo una amiga allá en Estados Unidos que enviaba hasta fotos de los cheques que le daban. Mire cuánto me acaban de mandar. $600, $1,200 regaladitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Deja hasta de trabajar. Por eso también esto ha generado una crisis mundial de desabastecimiento, porque la gente ha dejado de trabajar, de ir, por ejemplo, de trabajar de camioneros. Ahí estuvo el presidente Biden, inclusive llamando a las mujeres que aprendan a ser camioneras, porque hay trabajo, dice, hay chambo ahorita en Estados Unidos después de camioneras, andar con esos trailers, porque ha bajado el nivel de actividad, de acarreo, de mercadería desde las aduanas. Entonces eso ha desabastecido los supermercados. Entonces todo lo que pasa allá pasa también aquí. Entonces todo eso provoca inflación. Es que eso es uno de los riesgos, Armando, que se corre cuando hay de este tipo de crisis. Claro. Lamentablemente, y yo lo he repetido muchas veces y lo digo ahora como profesor universitario, lamentablemente la pandemia nos volvió más acomodaticios a todos. Ahora nadie quiere dar clases, fíjese, hermano, en las universidades. Los profesores le encantaron gracias a eso de quedarse dando clases en calzoneta y en chancleta, ¿verdad?, en su casa, a través de estos famosos mire. Y en todos lados. Aquí la gente no quiere venir a trabajar ya, fíjate, también. Mire, todo vía Zoom o vía mire, en la universidad donde yo trabajo ahora, en la José de Silo del Valle, viera que costó, Armando, traer a la gente de vuelta. No digamos los profesores, hablemos del personal administrativo. No querían venir y amenazaban con demandar. Si me pega COVID te voy a demandar. Oye, pero bien van al cine, bien van al teatro, bien van a los mercados. Todo está abierto. Los bancos están abiertos, los restaurantes están abiertos, pero no quieren ir a trabajar a la universidad. Usted lo ve los estadios de fútbol ahí. Ahorita que vino esta comentada la Karol G, ahí estaba hasta las patas ese estadio. Y así ha piñado a la gente. Mire, a final Olimpia en Motagua, España. Campaña política. Mire, cuando estaba Xiomara Castro ahí, Papi a la orden, Gianni Rosenthal, aquel montón de gente en esos. No, ahí no hay COVID. Pero díganle para a trabajar. Uy, ni quiera Dios, dije las 31 personas. Voy a demandar a la empresa si salgo con COVID positivo, ¿verdad? Y yo creo que lamentablemente este asunto que fue, como le digo, fue una emergencia a nivel global y que se entiende, y que más bien qué bueno que existía el Zoom, ¿verdad? Y que existía las otras plataformas virtuales para que las clases no se pararan, por lo menos en las universidades, aunque en la parte primaria y secundaria, lamentablemente en nuestro país pues todo se congeló, ¿verdad? Pero por lo menos las universidades, las 21 universidades de Honduras siguieron laborando, y hubo clases, pero tenemos que aceptar, Armando, gallardamente, que no era la mejor opción, ¿verdad? Lamentablemente no había otra, pero evidentemente estas clases,
esta teledocencia por Zoom no era la mejor. Sin embargo, ahora que tenemos la posibilidad de volver a la presencialidad en las universidades, la gente no quiere volver, ¿verdad? Yo entiendo también el hecho de que movilizarse, el costo de movilización también ha aumentado, ¿verdad? Y eso evidentemente también nos disuade, ¿verdad? Es difícil moverse ahora porque la gasolina está bastante cara, porque el transporte público hay amenaza de que vaya a subir, ¿verdad? Y realmente en el país no existe un buen sistema de transporte público, lo cual también hace que este riesgo de movilizarse sea todavía más elevado, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos días en donde han habido incluso ataques a unidades de transporte, ¿verdad? Entonces, yo entiendo todas estas situaciones, pero realmente el país tiene que volver a su nueva normalidad. Es fundamental, y si esto no sucede, pues caemos en el riesgo de que haya pues una situación económica todavía peor. El llamado que yo hago, Armando, es a que evitemos que el futuro vaya a ser peor, porque el futuro depende de nuestras acciones actuales. Y si nosotros no estamos actuando responsablemente en el presente, si no estamos dando los pasos necesarios para que el futuro sea mejor, va a ser muy difícil que podamos vivir dentro de 5 o 10 años acá en el país, ¿no? Bueno, es complicado, mire, y la situación que viene, todos estos temas los abordamos, ¿sabe por qué? Porque el futuro no es nada halagüeño, y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos a nivel mundial. Estamos hablando del futuro de la humanidad, no del futuro de Honduras. Mire, se habla por ejemplo de una hambruna a nivel mundial, producto de esa guerra en Ucrania, que quien ha hablado es el propio secretario general de Naciones Unidas, que es algo así como el gobierno del mundo. Pero lo que queremos que el gobierno, en este caso el nuestro, que nos preocupa en nuestro país, que se tomen las acciones correspondientes para prepararse de cara a ese futuro. Hay un caso muy famoso en la historia, bíblico por cierto, el caso de José, allá en Egipto. Es correcto. Que miró en un sueño, visualizó que venía una crisis, una época de vacas flacas. Y le dijo al faraón que venía esa época de vacas flacas y que se preparara. ¿Y cómo le dijo? Me preparo. Bueno, dijo, ahorita que hay abundancia, que estamos en época de vacas gordas, entonces llenar esos graneros, hay que llenarlos todos. Hay que ahorrar cuando hay abundancia. Exactamente. De eso se trata, pues. Esto lo decimos para que la gente no tome a mal, esto es una crítica constructiva, tratando inclusive de ayudarle a la gente del gobierno, a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, para que se prepare, nos preparemos todos, porque esto a que se vaya a llevar de encuentro no es a Xiomara Castro, es a todos nosotros. Y por eso la importancia es que nos preparemos. Es que el problema, Armando, es la incertidumbre que generan este tipo de acciones, ¿verdad? Como le digo, ya de por sí la parte externa está complicada, ¿verdad? Esa guerra nos tiene complicados a todo el mundo. Pero internamente, cuando hay una crisis externa, internamente nosotros tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Es decir, si usted mira que hay un incendio en la casa del vecino, usted no va a llenar de gasolina el garaje de su casa, ¿verdad? Porque eso lo que va a provocar es que el riesgo de que su casa se incendie va a ser peor. Entonces, usted tome medidas, ¿verdad? Ya el hecho de que su vecino se le esté incendiando la casa, a usted le afecta negativamente, ¿verdad? Como está pasando ahorita con el resto del mundo, que nos está afectando lo que sucede en Ucrania y Rusia, nos está afectando a nosotros negativamente. Pero debemos evitar, Armando, nosotros echarle más gasolina al fuego, ¿verdad? Porque eso nos va a afectar todavía más. Es muy peligrosa la situación y como bien dice usted, ese índice de riesgo país no lo hizo ni el Partido Nacional, ni la oposición política, ni nadie. Ese índice se hizo afuera. Es correcto. Y son noticias que nos vienen de afuera. Y lo que tenemos que ver nosotros, en vez de descalificar eso y de decir esos son esas, porque escuché a un colega suyo, Armando, que es adicto al gobierno, que es afín al gobierno actual, que trabaja ahí en Canal 8, en Televisión Nacional de Honduras, decir, pero ¿quién les cree esas calificadoras de riesgo, ¿verdad? Todas son malas, ¿verdad? Entonces yo digo, pero cuando hablaban también del gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Esas calificadoras de riesgo decían que el riesgo país en tiempos de Juan Orlando Hernández era también alto, no decían lo mismo, ahora decían que bien que las calificadoras estaban emitiendo ese tipo de notas para Honduras. Pero entonces yo creo que más allá de eso, en vez de descalificar, en vez de, como dicen por ahí, Armando, en vez de matar al mensajero, ¿verdad? Tomemos acciones.
Claro. Usted dice, tomemos acciones, que es importante. Mire, y por ejemplo la gente que habla de que el problema que está ocurriendo en Honduras es esa guerra en Ucrania, es correcto, ahí nadie no se equivocan, pero igual les podemos decir, mire, en todas las administraciones, desde que yo tengo uso de razón, hay conflictos y van a haber conflictos. Entonces el que gobierna debe prepararse para eso, para gobernar. A nadie, siempre insisto en lo particular en eso, le ponen una pistola en la cabeza para que se lance ni a alcalde, ni a diputado, ni a la presidencia. Consecuentemente, una vez montado en la burra, una vez encaramado en la burra, debe asumir la responsabilidad y agarrar al toro por los cuernos. Mire, por ejemplo, en tiempos de hablemos de varios gobiernos porque la gente vea que no estamos particularizando. En tiempos de los 80, Julio Rodales, aquí Soso Córdoba, cuando él llegó, buscó la presidencia, todo estaba tranquilo. Una vez encaramado en la burra, estalló el conflicto centroamericano. ¿Y qué iba a hacer? Apretarla, como decimos aquí. O sea, es difícil gobernar en medio de una guerra. Y a este hombre le tocó gobernar en medio de una guerra. Fue cuando vinieron las tropas estadounidenses acá y abrieron esa base que hasta el sol de hoy se mantiene en Palmerola. En tiempos de Ascona le tocó lidiar ya buscando cómo solventaba ese conflicto. De hecho, en tiempos de Ascona fue cuando se firmó ese acuerdo. Allá en Tela, estuvimos cubriendo en lo particular como periodistas esa cumbre en Tela, Atlántida, creo que fue el 88, 89 creo que fue, sí, que se llamó Establecimiento para la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, algo así, fue el documento que firmaron, que después, por cierto, le dieron el Premio Nobel de la Paz a Oscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, inmerecidamente, porque ese premio se lo merecían en todo caso los presidentes Ascona de Honduras, los 5 presidentes de Centroamérica. Incluyendo al mismo Ortega. Exactamente. Que estuvo ahí y que negoció, ¿no? Porque Ortega, fíjense que en esa ocasión, Ortega, ¿cuál fue el gran logro de esa cumbre en Tela, en el 89? Que Ortega accedió, presionado por lo que sea, pero el hombre accedió a dar elecciones. Sí. Y en esas elecciones lo marinvió a la señora Violeta Barrios. Violeta Barrios, sí. Entonces, los 5 en todo caso se merecían el Premio Nobel de la Paz. No, solo se lo dieron a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pero bueno, le cito esto porque usted vea, en todos los gobiernos han habido una serie de problemas, cada quien vaya. Fíjese en lo último, en el último gobierno, mire, óigame, todavía la pandemia está ahí y no nos ha caído el 20. Mire, esa pandemia fue tan terrible que el mundo entero se cerró. Óigame, Julio, los aeropuertos parecían cementerios. Todo parado. No solo aquí en Honduras, en todo el mundo. Sí, que a mí me contaba mi hermana el otro día, el domingo que estuvimos en un almuerzo en la casa de ella, platicando así, que en esos días salió a hacer un mandado no sé dónde, con su hijo, y no encontró un tan solo vehículo en todo ese bulevar Fuerzas Armadas y en el latino periférico. ¡Uno! No, sí. Estaba, mire, parecía horrible. Yo recuerdo... Y ya se nos ha olvidado de eso. Yo recuerdo que yo saqué un salvoconducto, Armando, por el tema de la universidad. Teníamos una emergencia de unos becarios que estaban fuera del país. Imagínense, Armando, que cuando se cerró la economía mundial, que se cerró en todo el mundo, de los vuelos, dejó de haber vuelos en todo el mundo. Imagínense que nosotros teníamos a 2 o 3 muchachos becados ahí en la India, hermano. Se puede imaginar lo que... Y lejos de Nueva Delhi, ¿va? No era ahí en Nueva Delhi, en la capital de la India, ¿verdad? Sino que era en unas ciudades, no puedo decir pueblito, ¿va? Porque en la India todo es grande, pero en unas ciudades, pero bien lejos de Nueva Delhi, que tomaba por lo menos unas 6 horas llegar a Nueva Delhi para luego venirse para acá. Entonces teníamos una emergencia, teníamos que ver de qué manera coordinar con la Embajada de la India en Guatemala, que es la que es itinerante para nosotros, concurrente para Honduras, y ver de qué forma lográbamos conseguirles un vuelo de emergencia para que pudieran regresar al país. Aquellos pobres muchachos lloraban, Armando. A mí me tocó hablar con ellos y estaban llorando ahí en la India diciendo yo quiero irme para Honduras ya. Entonces a mí me tocó ayudar, a mí me llamó gente. Mire que tengo un pariente con Mago, fíjate, está en Perú, ya tiene 3 semanas de estar allá y ya no tiene dinero. Es correcto. Ayúdenos, por favor. Usted que tiene, la gente cree que no tiene poder en los gobiernos, Sí. va, ayúdenos, que no sé qué. No, hombre, le digo esto porque se nos ha olvidado. Pues. Sí, nosotros, mira, al final yo pude coordinar con Cancillería para que al final lográramos que ellos tomaran un vuelo de Delhi hasta Alemania, y de Alemania yo tuve que hablar con el embajador nuestro allá en España, que lo fue a esperar al aeropuerto, hermano, y los tuvo 24 horas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, ¿va? Tuvieron que quedarse 24 horas viviendo en el aeropuerto para esperar un vuelo que venía de Madrid hasta México, y de México lo fueron a traer para acá, para Tegucigalpa, para San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces fueron dramas los que vivió mucha gente, ¿verdad? Y son cosas, como bien dice usted, que no están
muchas veces en nuestra mano, ¿verdad? Claro. La pandemia fue un fenómeno que nos cayó a nosotros casi de gratis, ¿verdad? Claro. Sin que nosotros lo hayamos buscado y que nos arruinó. A muchas economías las arruinó y sobre todo, Armando, el saldo de muertes que dejó, ¿verdad? Claro. Pero el problema, Armando, es que los gobiernos tienen que ser consecuentes con eso. Entonces, mire qué interesante. Usted estaba hablando ahorita de los acuerdos de Esquipulas, Esquipulas 2, ¿verdad? Y esa reunión que hubo allá en Tela, que fue quizás el punto culminante, ¿verdad? De esos acuerdos, ¿verdad? Porque es cierto que a Arias le dieron el premio Nobel de la Paz porque él fue quien hizo el borrador inicial, ¿verdad? De los acuerdos. Entonces, como Costa Rica además se vende siempre muy bien, él logró, yo creo que, fíjese que yo creo que a Cerezo y a Ascona y a ¿cómo se llamaba? El de Duarte, ¿verdad? El de El Salvador, ni les ocurrió, fíjese. A mí es que mire Armando, hasta para eso hay que ser vivo, ¿verdad? Fíjese que a mí me da la impresión de que a ellos no les dieron el premio Nobel, no lo compartieron, porque yo creo que como decimos acá en Honduras, que Arias se fue quedito, ¿verdad? Él se propuso, o sea, es que esa cuestión es de proponerse, hermano. Entonces nosotros somos tan dormidos, los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños a veces somos tan dormidos y los ticos son tan vivos que Oscar Arias se fue suavecito, se fue en silencio, él se fue a proponer allá él solito, ¿verdad? O pidió a algún amigo, ¿verdad? Importante del mundo, ¿verdad? Que lo propusieran, cuando lo honesto, creo, lo ético hubiera sido que él propusiera que todos los presidentes, o les hubiera dicho a todos, los hubiera reunido ahí, hubiera llamado por teléfono, les hubiera dicho, dime, ¿qué te parece si nos proponemos todos para el Premio Nobel de la Paz? Pero él se fue solito, ¿verdad? Y entonces por eso se lo dieron a él. Creo que sí, creo que tanto se lo merecía, y sobre todo este señor Cerezo, ¿verdad? Que por cierto era el presidente más joven de Centroamérica en aquellos momentos, creo que tenía menos de 40 años, ¿verdad? Sí, correcto. Y por eso es el único presidente, creo, de todos, bueno, y Arias, ¿verdad? Que ahora es un anciano, ¿no? Pero es el único que sigue vivo y que además sigue activo, ¿verdad? Porque en este momento es el secretario general del CIECA, ¿verdad? El presidente Yo le cuento, Cerezo, le he contado varias veces acá que yo estuve como los presidentes en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Establece que los presidentes de turno, una vez que concluyen sus periodos, se incorporan como por arte de magia al Parlacén, a ese elefante blanco. Entonces, cuando vino Cerezo a ser presidente, ya inmediatamente se incorporó al Parlamento Centroamericano. Entonces, aquí, fíjese que el que promovió la fundación del Parlacén fue un señor que se llamaba, no sé si ya murió, Roberto Carpio Nicol, tipo de Ascona, el presidente de Honduras. Así que nosotros... Carpio Nicol. Carpio Nicol, correcto, que el hermano de él, Jorge Carpio Nicol, parece que lo mataron allá en Guatemala. Sí. Era dueño de un montón de periódicos, era un hombre de mucho dinero, magnate en Guatemala. Y en tiempos de Carlos Montoya, que era presidente del Congreso, él llegaba cada rato ahí, nosotros cubríamos el Congreso y lo entrevistábamos. Y decía, ya viene Carpio Nicol, ya lo entrevistábamos. Entonces nosotros le ayudamos a promover mucho el Parlamento Centroamericano. Entonces después cuando lo instituyeron, nos invitaban, así que yo fui invitado como 4 años, que invitaban siempre a la instalación del Parlamento Centroamericano, con todos los gastos pagados, claro, claro. El pasaje y toda la cuestión. Pues entonces, casi en la inauguración del Parlamento Centroamericano, se incorpora el ministro Cerezo, porque acababa de dejar la presidencia, y antes de siempre, como aquí en los congresos que llaman, por ejemplo, dicen Raudales, Julio César, va, así llaman de apellido para nombre, y pasando lista, va. Entonces dice... se llama Marco Vinicio Cerezo Arevalo. Sí. Cerezo Arevalo, Marco Vinicio. Entonces uno que estaba atrás de él. ¡Ojo con la cartera! pero le dio así bien fuerte. Pero sí. Y aquel le paró bola. Por cierto que Ascona se incorporó al Parlamento Centroamericano, sí. También el doctor Reina, pero creo que Callejas no se incorporó al Parlamento. Creo que ni Carlos Flores tampoco. Carlos Flores tampoco. Mandaron designados. Ni tampoco Maduro, ¿no? Y creo que el presidente Zelaya sí se incorporó. Sí, él estuvo en todo el periodo. Él sí se incorporó, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el punto acá, Armando, es que, volviendo otra vez al tema, las medidas que usted tome ante fenómenos externos, acá para el país son cruciales. Por ejemplo, usted hablaba de la base de Palmerola y sobre todo de la instauración de la guerrilla, de la contrarrevolución que se hizo acá en Honduras. Eso le generó una factura bien alta al país, ¿verdad?
posteriormente, ¿verdad? En aquel momento pues se veía como una cuestión necesaria, ¿verdad? Pero hubo denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos acá que a Honduras posteriormente le causaron graves perjuicios, ¿verdad? Entonces es lo mismo lo que estamos diciendo ahorita, Armando. De las decisiones que tomemos en este momento va a depender lo que pueda suceder en el futuro. Más que todo lo que queremos decir es que nadie se puede escudar en que ahí, pues, siempre va a haber problemas de un huracán. Mire, por ejemplo, Carlos Flores, el huracán Mitch, ¿qué más quiere que eso? Y en su primer año de gobierno, entonces en todo gobierno se pueden presentar eventualidades que hay que arrear al macho, como se dice, una vez encaramado en la burra. Fíjate, por ejemplo, con esto de la pandemia, mire con los medicamentos, que se criticaba que las mascarillas, que no han comprado, que no sé qué, que no sé cuánto. En Alemania mismo acaba de salir un escándalo ahorita, un escándalo por compra de mascarillas, que supuestamente hubo movidas ahí. Con la compra de las vacunas, eso fue, mire, un lío. ¿Por qué? Porque Honduras, ¿de dónde? Mire, ¿a quién cree? Le pregunto yo, y lo decíamos en aquel tiempo, en el mero tiempo de la pandemia, decíamos, ¿a quién cree usted que le va a vender, por ejemplo, la Pfizer, o Moderna, o AstraZeneca, o Johnson & Johnson, si llega, por ejemplo, Inglaterra, o llega Francia, o llega Italia con el billete uno sobre de otro, aparte que son países muy poderosos, ¿a quién le va a vender un laboratorio de estos? ¿A Italia, a Inglaterra, o le va a vender a Honduras? ¿Qué va a pedir fiado? Fíjense que aquí les comunicamos, les decíamos varias veces, fíjese Julio, que con la Moderna, por ejemplo, la vacuna de Moderna, se llegó a un acuerdo. Se lo digo con conocimiento de causa, yo supe de toda esa negociación. Cuando estuvieron varias semanas negociando, cuando iban a firmar ya el convenio para dotar de vacunas Moderna a Honduras, iba a hacer la firma del acuerdo ahí en la Embajada de Honduras en Washington. Y fíjense que el día que iban a firmar, llegó únicamente el vicepresidente de la Moderna a decir que lo sentía mucho y ya no iban a firmar. Se vino a pique la negociación. ¿Por qué? Alguien les ofreció más billetes por las vacunas y dijeron, ¿para qué le vamos a fiar vacunas a Honduras? Se las dieron a quien da el pisto, pues. Pero no, hermano, si yo me acuerdo que la gente, no se firmó. La gente andaba, el gobierno en ese tiempo andaba con dinero. Mire, se lo digo, se lo digo, a veces ni siquiera es el tema de dinero, es el tema de el poder político que puede tener otro país. Mire, pongámonos, no nos vayamos allá a Alemania ni Francia, ¿verdad? Que ya sabemos que son países desarrollados y que tienen mucho más peso que Honduras. Aquí nomás en Centroamérica, hermano. A mí me tocó, mire, cuando yo era vicerrector de la UNA, fui a hablar con el embajador de China Popular en Costa Rica, ¿no? El rector me pidió, porque teníamos una relación de cooperación con la embajada de China, cooperación académica más bien, pero entonces debido a esa relación de amistad que yo tenía con el embajador, pues le pedí a él que me recibiera y él me dijo, yo lo recibo, véngase. Y yo fui con una nota de la ministra de salud de acá del país, ¿no? Ella, aprovechando que yo iba para allá, ella me dio una nota para decirle, nosotros estamos en la capacidad económica de comprarle todas las vacunas, la famosa Sinovac, ¿verdad? Y me dijeron simple y sencillamente, fíjese que todas las vacunas las tenemos reservadas para los países que tienen relaciones con nosotros, ¿no? Me dijo el embajador, lo lamento mucho, me dice, pero dígale al gobierno de Honduras, me dice, que si ellos quieren vacunas, tienen que romper con Taiwán y darnos vacunas y iniciar relaciones, y nosotros inmediatamente firmamos para que se provea de vacunas a Honduras. Entonces, imagínense con la respuesta que me vine yo, ¿verdad? Lamentablemente, pero muchas veces ese tema diplomático es clave en esos casos. Y les digo esto, por ejemplo, estoy viendo acá, fíjense que en la actual administración han decidido hacer compras directas de medicamentos porque aparentemente están desabastecidos los hospitales, y ni aún así escuché al ministro de Salud ayer, que al señor José Manuel Mateu, que este año, todo el año difícilmente van a poder abastecer los hospitales. Porque todo ese trámite para comprar, y están en compras directas, que ven usted. Y la pandemia ya ha pasado, gracias a Dios, en gran parte. Y aún así dice que quizás hasta el próximo año van a lograr abastecer el medicamento. El problema, Armando, es que no solo es COVID, el COVID ya está más bien de salida, ¿verdad? El tema acá es que estaba viendo las noticias ahorita en la madrugada, y tenemos una epidemia fuerte de dengue en el país, ¿verdad? Sobre todo en niños, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de niños y niñas en los hospitales públicos con dengue. Terrible. ¿Verdad? Y ahora dicen hasta la poliomielitis puede llegar, ¿va? Fíjate, hablando de nuevo con eso de lo de la pandemia, fíjense que nosotros aquí mismo en el canal, para ir muy lejos, tuvimos que comprar mascarillas y un gel. Tuve que conseguir una recomendación para ir a un lugar X a comprar aquí, y me costaron como 5.000 lempiras, creo que eran unas
ni 100 mascarillas, como 5.000 lempiras que había usted, todavía rogando. Y no es que cada animales que no me las pongo yo cortaban, tenían filo acá, tenían filo, nadie las quiso usar las babosadas. No, ¿Qué iba a hacer? No se acuerda. No había dónde comprar. A comienzos de la pandemia, cuando cerraron, cuando recién cerraron, en la calle las mascarillas se las vendían a usted 80 lempiras. Sí, hombre. Y ahora cuestan 2, 3 lempiras. ¿De dónde las agarraban, verdad? Sí. Y un gel horrible que parecía jabón, cada cosa, pero como no había que comprarlo. Hay una llamada antes de la pausa. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Siempre abordando temas tan importantes, ¿verdad? Como es ahorita esa crisis de ese dengue que ya cobra vidas. Y yo quiero que por su digno medio tal vez escuche el señor ministro que tanta gente desempleada que hay, que por qué no hacen un poquito de presupuesto, por qué doña Rixi Moncada dio esa semejante barbaridad de presupuesto a FENAFUT, al hermano, ¿verdad? Que él es el que está ahí en FENAFUT, el hermano de Rixi Moncada. ¿Por qué esos presupuestos mejor no para salud? Bien de dar la prioridad, pero tendrían que tener un corazón bien grande y temor de Dios para pensar en el prójimo, que nos estamos aquí, imagínense que antes como fuera, allá andaban las cuadrillas con el chaleco azul, abatizando, supervisando y todo, pero hoy, ¿por qué no contratan? O si despidieron a esa gente, que contraten otra, ¿verdad? Pero que tengan ese espíritu de trabajo, que uno vea que vienen, aquí tienen años de no para hacer cuadrillas aquí, bueno, es una cosa espantosa allá en nuestra capital, especialmente porque en los pueblos la gente barre cada quien su predio y mandan a limpiar. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos ya en la parte final con nuestro personaje de hoy, Julio Raudales. Antes de la pausa damos cuenta de usted un accidente que se ha dado en la colonia 21 de octubre. Bueno, es una cantidad de ramas que han caído sobre un vehículo taxi en este sector de la capital. Mire, producto de las fuertes lluvias que han estado azotando la capital hondureña, Tegucigalpa y Comayagüela. Por lo menos solamente se reportan daños materiales a estos vehículos dañados por la caída de un árbol en este sector de la colonia 21 de octubre, de la capital de la República, de la capital hondureña. Pero, de nuevo repetimos, únicamente se reportan daños materiales. También damos cuenta, ya ha sido oficializado el nombramiento de Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres, como nueva embajadora de Honduras ante el pueblo y gobierno de Cuba, de la isla de Cuba. Así que Olivia Zúñiga Cáceres, hija de Berta Oliva y de Salvador Zúñiga, es la nueva embajadora de Honduras ante Cuba, en sustitución de Andrés Pavón, más conocido como el comandante Papita. El comandante Papita. ¿Usted se acuerda por qué le decían así? Sí, porque él confesó, ¿verdad? Sí. Que él estaba en contra de la cuarta urna, pero que a él lo convenció Mel Zelaya porque le ofreció una papita frita de su plato. ¿Querés papita? Y le puso el plato así. Es que Mel así era. Y ¿sabe? Bueno, le dice Mel en el marco de la confianza, que Mel ha cambiado bastante ahora. Me refiero a su personalidad folclórica y todo. Ahora es un hombre más serio, ya lo mira uno hasta a veces hasta de mal carácter, que ha sido poco en él, fíjese, poco habitual. No, él ha sido un hombre muy entrañable, eso hay que reconocer. Se le reconoce, pero es que ha cambiado bastante ahora. Y yo le creo a Andrés Pavón cuando le dijo, mira, comé, ¿querés papita? Entonces le pusimos comandante Papita. Fíjese que en una ocasión yo estuve con él, ya que faltaban como 3 días para que tomara posesión de la presidencia de la República. Él tenía una suite aquí en el hotel. En el Marriott. En el Marriott. Sí, no, sí. En el Marriott fue. Sí, en el Marriott. No, Intercontinental estuve. Aquí frente al mall, ahí estuve con él frente al mall. En la suite. Ya estuvimos ahí platicando y no es que alguien le llegó a visitar y le llevó pan. Pero ese pan como semita que se deshace. Ajá. Y en bolsas plásticas, esas bolsas de la colonia. Va a la policía, entonces nos trajeron café, ¿querés pan? Y nosotros metiendo la mano en ese tiempo en la bolsa de pan todo deshecho, agarrando pan todo deshecho, como nosotros comiendo café con pan. Así ha sido Mel siempre. Sí, él siempre ha sido así. Sí, pero ya como que el hombre ahora un poquito más formal en esto. Pues ahí está la hija de Berta Cáceres, nueva embajadora en Cuba. Y también antes de la pausa, ve usted este mensaje que dice
que dice Angela Merkel, la ex canciller de Alemania. Mira este mensaje que envía a todos los presidentes en el mundo. Dice, los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre, dice Angela Merkel, ex canciller de la República Federal de Alemania. Bueno, lo dice quizás porque como ahora ya es expresidenta ella, ¿va? Claro, claro. Imagino que el que se fue, ve el que está, El que vino. es que en todos lados quiere ser el que llegó. No, mire, ayer escuché a Luis, el ex candidato del Partido Liberal, a Luis Zelaya, decir algo que me pareció que es cierto, ¿verdad? Él dijo, mire, es natural, todos los gobiernos le echan la culpa al anterior, eso nunca ha dejado de pasar, ¿verdad? Siempre ha sucedido, ¿verdad? Rossuco le echó la culpa a los militares, Oscona le echó la culpa a Rossuco, Calleja le echó la culpa a Oscona, Flores, Reina a Callejas y así sucesivamente. Pero dijo, creo que ningún gobierno había heredado del anterior la categoría de narcogobierno, ¿no? Y de narcoestado. No, pero eso no afecta el desarrollo, o sea, me refiero a que la parte económica son otros 5 pesos. Sí, yo sé, pero realmente hay que, yo sí reconozco, Armando, que O sea, yo pienso que nadie le va a decir a Honduras, no te voy a prestar, no te voy a regalar, porque hasta preso con Holanda, yo no creo. No, pero sí el hecho de que la imagen del país quedó deteriorada, ¿verdad? Y eso es algo con lo que tiene que cargar este gobierno, que no había sucedido nunca, ¿verdad? Y también la otra cosa, Armando, que no sé si es para bien o para mal, creo que para mal, que yo no recuerdo también que haya habido tanto escándalo de corrupción en algún otro gobierno, ¿verdad? Le digo que puede ser para bien también porque es bueno que los escándalos salgan a la luz, ¿verdad? No, eso sí es correcto. Pero de todos modos la imagen del país sí está muy deteriorada en el exterior y lo que usted escucha sobre Honduras en el resto del mundo nunca es positivo, ¿verdad? Eso sí es correcto. Hay lástima porque el nombre de Honduras ha sido mancillado totalmente y sobre todo en el exterior la gente habla muy mal. Vamos a la pausa con Claro, este 14º rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1.149 lempiras que incluye 5 GB de internet, 150 minutos a todas las redes y Facebook más WhatsApp ilimitado. Adquirilo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras y del mundo. ¡Claro que sí! Estamos de regreso aquí en el personaje de hoy, aquí en sus canales SHTV y Hondured, esta mañana hablando del tema de que Honduras ha caído, es la palabra, pero en términos para que la gente entienda de lo que se trata, dice, ha subido su calificación como riesgo país, que se conoce como riesgo país, lo que obviamente es problemático para Honduras, es negativo porque entre más alto el calificativo de riesgo país, pues menor posibilidad de que venga gente a invertir a Honduras, tomando en cuenta pues ese riesgo país. Estamos ocupando el segundo lugar en Centroamérica, únicamente por detrás de El Salvador, y eso obviamente aleja el nivel de la confianza en Honduras, porque todo esto tiene que ver con la confianza, Julio Rosales. Es correcto, ¿ya? Y mire, yo creo que es bueno aclararle bien a la gente, Armando. El riesgo país, este índice que se marca en ese gráfico que usted enseñó, se refiere únicamente a cuál es el precio de los bonos que Honduras vende. Lo que significa eso es que ahorita Honduras puede vender un bono, es decir, sacar un préstamo, es lo mismo. Ahora, cuando usted
Cuando usted saca un préstamo en un banco, usted lo que hace es vender un bono, porque usted está firmando un papel al banco, y el banco le va a dar dinero a usted, ¿verdad?, a cambio de una tasa de interés. Entonces lo que significa es que la tasa de interés de esos bonos que Honduras venda, o sea, de esos préstamos que Honduras obtenga del exterior, van a tener un costo más elevado. Ahora, ¿qué otras implicancias ¿A cuánto tiene? está en este momento la tasa de interés y a cuánto podría subir? Por ejemplo, fíjese, la tasa de interés en los Estados Unidos ya ahorita ya subió, ¿ya? Entonces estaba más o menos en 2%, la tasa de interés ya estaba más o menos altita, pero ahorita ya subió todavía más y puede llegar hasta 3 puntos, hasta 3 de la tasa de interés de los Estados Unidos, o sea, de los bonos del Tesoro. Y a eso habría que sumarle esta calificación que tiene Honduras, que está arriba de 5, ¿verdad?, que está casi llegando a 6. Entonces ahí estaría usted, si 3 de la tasa de interés de los Estados Unidos, más los 6 del riesgo país, estaría hablando que Honduras pagaría internacionalmente, hermano, por una tasa en dólares hasta un 9%, lo cual es sumamente elevado. Es una de las tasas de interés más caras que hay en este momento en el mundo, ¿verdad? Y evidentemente eso afectaría mucho la calidad de los préstamos de Honduras y también las posibilidades de que Honduras pudiera pagarlos en el futuro, esos préstamos, ¿verdad? Ese es el gran riesgo, y ¿no? ese es en el campo de los préstamos. En el campo, por ejemplo, de la inversión, ¿qué consecuencias puede tener? Lo que sucede, Armando, es que los inversionistas, por ejemplo, un inversionista extranjero, no hablemos tanto de los nacionales, pero un inversionista extranjero que quiera venir a Honduras a poner una empresa, uno de los indicadores que ve es el ENVI, justamente. Entonces dicen, esto está demasiado elevado. El ENVI es el ENVI es el índice de bonos de los mercados emergentes, ¿verdad?, que es ese indicador que usted mencionó, que usted vio la gráfica ahorita, correcto, ¿verdad? correcto. Ese es el índice. Entonces, un inversionista, obviamente, Armando, si alguien va a venir acá con 100 millones de dólares a invertir en una empresa, ¿verdad?, no va a venir de un solo, ¿verdad? Él está viendo a ver dónde va a invertir, dónde le ofrecen mejores posibilidades de inversión. Y si él ve que el país es muy riesgoso, uno de los indicadores que mira es este ENVI, y dice, no, mejor no voy a invertir ahí al país, ¿verdad?, mejor me voy para México, o mejor me voy para Estados Unidos, o mejor me voy para, qué sé yo, para Colombia, o para Uruguay, o para Chile, que son países que tienen un riesgo menor que el que tiene Honduras en este momento. Entonces, fíjense qué interesante que sobre Honduras únicamente están Ecuador, ¿verdad?, Venezuela, que es el más alto, ¿verdad?, de todos, Argentina y El Salvador, ¿verdad? Son los únicos países que están por encima de Honduras en Latinoamérica, y eso hace entonces que cualquier inversionista que quiera venir a invertir acá al país, a generar empleo, va a pensarlo 2 veces antes de venir a Honduras, o ir a Ecuador, o ir a El Salvador, o ir a Venezuela, ¿verdad?, porque va a decir, son países muy peligrosos para invertir, son muy inestables, y prefiero mejor poner mi dinero en una economía que sea más sólida, como la economía uruguaya, o la economía chilena, o la peruana, ¿verdad?, que son más sólidas. Entonces, ese es el gran peligro que hay, y repito, Armando, quizás ahorita, en el año 2022, eso no lo veamos, pero Armando, el largo plazo está ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Mire, cuando yo me acuerdo, Armando, que yo vine de estudiar de fuera del país, acá, y que yo llegué acá a Honduras, cuando yo vine a Honduras, hacía un mes que había pasado el huracán Mitch. Yo vine en diciembre de 1998, ¿verdad?, vine yo de estudiar, y me acuerdo de cómo se hablaba en ese tiempo de que con el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional el país iba a cambiar, y que la educación hondureña íbamos a tratar de que fuera la mejor de Centroamérica y todo, y esas cosas pudieron haberse logrado, Armando, y a mí me parece que fue ayer que el Mitch pasó, ¿verdad?, y ya pasaron 23 años, ¿verdad? Entonces el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Y usted dice hoy, bueno, mira, lo importante es hoy, mañana no importa, ¿verdad?, pero sí importa el mañana. Y es importante que las decisiones que nosotros tomemos, es crucial que las decisiones que nosotros tomemos hoy nos vayan a generar un beneficio para el día de mañana, porque si no lo vamos a lamentar. Y ese es el llamado que estamos haciendo ahorita, hermano, que le pongamos cuidado a estos indicadores para evitar que el día de mañana la situación se vaya a complicar todavía más. Y si se afecta, por ejemplo, usted dice el nivel de inversiones, esta alta calificación en riesgo país, afecta el nivel de los bonos, ¿qué consecuencias trae, por ejemplo, en el tema del empleo en Honduras? Es lo que le digo, las empresas no vienen a invertir porque ven que es muy
muy incierto invertir acá en Honduras. Entre más alto sea el riesgo, entre más alta sea la tasa de interés que tiene que pagar Honduras, significa que la rentabilidad de cualquier inversión es más baja, Armando, y por lo tanto yo decido mejor irme a otro país a invertir, y eso evidentemente tiene una consecuencia contra el empleo de Honduras. O sea, no hay posibilidad de generar empleo entonces en el nivel privado. Se reducen mucho. Correcto. Las posibilidades, y yo creo que ahí está la preocupación que debería tener el gobierno en este momento. ¿Cómo hacer para que esa percepción de seguridad que tenga el inversionista que quiere invertir acá en Honduras sea más elevada, ¿no? Y también aquí me envían un informe de la Reserva, esto de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central estadounidense, sí, que ha elevado las tasas de interés por la inflación que hay en Estados Unidos. ¿Va a afectar esto a Honduras, el nivel inflacionario? Hace poquito lo dije, Armando. El hecho de que suba la tasa de interés de la Reserva Federal hace que todavía ese pago ese pago de intereses que tiene que hacer cualquier bono aquí en Honduras sea más elevado, porque como le decía, un préstamo tiene dos partes. Por un lado, cuánto quiere ganar la persona que le presta dinero a usted, en este caso el banco, ¿verdad?, que esa es la tasa de interés, pero por otro lado, a esa tasa de interés se le suma el riesgo. Entonces, la tasa de interés ahorita de los Estados Unidos está en 1.5%, está baja, ¿verdad? Pero si la suben a 3, por ejemplo, la tasa de interés, que va a ser la subida más alta que se ha dado en los últimos 40 años, ¿verdad?, la que aprobó la Reserva Federal, eso hace que el riesgo, que la prima que pague usted por préstamos acá en Honduras sea más elevada, porque ya subió la tasa de interés, pero también a eso se le suma el alza que tiene en el riesgo país, ¿verdad?, Honduras, y eso duplica entonces la prima que tiene que pagar cualquier préstamo que se saque aquí en Honduras, y eso, repito, Armando, hace que sea menos seguro invertir acá en el país, y por lo tanto esto tiene un impacto muy fuerte en el empleo, ¿no? Bueno, complicado, porque lo que estamos buscando acá en Honduras en este momento, lo que más surge es la generación de empleo. Inclusive esos pleitos, usted que mira internos de los colectivos que le llaman de libre, es por chamba, como se dice, que quieren que nombren a fulano, o que quitan a Perencejo, o a Sutano. ¿Y por qué quieren que pongan a fulano o quiten a Mengano? Para que emplee justamente a la gente afín a ellos. O sea, chamba, pues trabajo. Y la gente tiene razón, pues si la gente está desempleada, viendo cómo consigue chamba, ¿va? Todo gira alrededor del empleo, del trabajo. Y todo esto nos preocupa, porque lo importante que es generar empleo en el sector privado, porque el gobierno, por más que quisiera la presidenta Xiomara Castro enchambar a todo el mundo de su partido, no puede. Primero, porque no hay dinero. Segundo, porque no creo que tenga la capacidad de la gente del Partido Libre de ocupar algunos cargos que se necesita gente profesional. Por ejemplo, el caso de los médicos, por ejemplo, tienen que ser médicos, pues. No digamos gente en algunos cargos importantes. Aunque, bueno, en algunos casos, mire, ahí nombraron a Fausto Cáliga, ahí, director general de aduanas, este muchacho, ¿eh? Nunca había trabajado ni de conserje en la administración pública, y ahí está nombrado director general de aduanas. Bueno, ya en la parte final, mire que me envían, Julio, aquí, hoy no sabía yo, 17 de noviembre, se cumple 50 años del famoso caso, el Watergate o Watergate. 50 años. Yo creí que había sido en el 73. 72 fue. Ah, mire, 17 de junio, sí. Correcto. Imagino que ese día salió la publicación en el Washington Post, ¿verdad? Sí. Fue una denuncia que sacaron dos periodistas, ¿cómo se llaman estos periodistas, hombre? El famoso Garganta Profunda. Garganta Profunda, sí. El famoso periodista Garganta Profunda, ¿no? Que es un buen caso. Este tema, ¿sabe usted? El Watergate, más que todo consistió en una denuncia que se hizo por parte de estos dos periodistas de Washington Post, de que el presidente de Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon, había montado un sistema de espionaje, sobre todo telefónico, a la campaña de su partido rival, que era el Partido Republicano. Demócrata, perdón. ¿Y por qué se llama Watergate? Porque era un hotel que había en ese entonces que así se llama. ¿Usted se quedaba en el Watergate? Sí, no, fíjese que nunca. Yo me quedé una vez. Fíjese que no es un hotel caro, Armando. En Washington usted se puede quedar. Lo que pasa es que pasa lleno, porque como es un hotel famoso por el tema entonces, pero no es un hotel caro y está más o menos en el centro de Washington. Es bien céntrico, correcto. Sí, sí. Pues entonces Woodward, es el apellido de uno de estos periodistas. Woodward, sí. Correcto. Ganaron el premio Pulitzer, entonces hicieron esa denuncia. ¿Por qué es famoso este escándalo? Porque es la única vez en la historia de Estados Unidos y del mundo, creo que el presidente de los Estados Unidos renunció. Que se vio obligado a renunciar. Pero le iban a hacer impeachment. Exactamente. Y era muy evidente que el impeachment iba a perder y que él iba a tener lo iban a destituir, ¿verdad? Entonces hubiera sido
el único caso en la historia de los Estados Unidos en que destituyen a un presidente, porque sí, ya se han dado varios impeachment, ¿verdad? De hecho, el presidente Clinton tuvo un impeachment también, y luego también Trump tuvo dos, ¿verdad? Que es un récord también. Trump tuvo dos impeachment, pero los dos salió y además, Armando, es algo que hay que decir acá, y lo quiero vaticinar, porque muy poco se habla de eso acá en Honduras. Estamos muy imbuidos en nuestros propios problemas, ¿verdad? No paran a Trump como presidente de los Estados Unidos. Mire, es difícil. Va a ser petateada la que va a pegar el Partido Republicano en las próximas elecciones. Sí, que la última encuesta que vio, ya Biden cayó al 39% de popularidad, anda bastante mal el presidente. Anda Biden. Malísimo, pero es el tema de la inflación, que es histórica. Que toca en su bolsillo, ¿va? Y además el desempleo en Estados Unidos, que ya empieza, ¿verdad?, a ponerse. Pero también fíjese que hay que reconocerle a Trump algo, y yo no sé si usted va a coincidir conmigo. Fíjese que muchos dicen, creo que la misma canciller de Alemania, que hace poquito pasamos un reporte de ella cree que ese conflicto en Ucrania se pudo haber evitado, fíjese. Trump dice lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero Trump, pero Trump es un bocón, ¿verdad? Claro, Trump habla por hablar, ¿verdad? Pero acuérdese lo que hizo Trump con Kim Jong-un, ¿verdad? Allá lo fue a ver, al menos Corea. Primero se reunieron en Vietnam y después en Corea, ya estuvo ahí, inclusive en la zona desmilitarizada. Mira, es el primer presidente de Estados Unidos que estuvo ahí desde 1952. Pero fíjese que le voy a decir algo. Pie ahí en la zona desmilitarizada. Le voy a decir algo. A mí Trump me da risa porque él es bocón, ¿verdad? Él habla por hablar, ¿verdad? Él, por ejemplo, yo le doy seguimiento casi todos los días, le escucho lo de las cosas que dice. Él anda en campaña ya, ¿verdad? No, todos los días él hace un meeting. En medio de esas boconadas, mire, esa como sea, rompió con la distensión que había con Corea del Norte. Sí, pero él mire, Trump hace un meeting todos los días, hermano. Todos los días hace un meeting y se le llena. Con China no tuvo ningún problema, eso hay que decirlo. No, sí tuvo problemas con China. De hecho, la guerra comercial fue fuerte con China, ¿verdad? Pero es lo que le quiero decir. Me da risa porque a Putin le tiene miedo. Él nunca habla mal de Putin. Yo no sé qué es lo que Putin sabe de Trump, pero dicen por ahí, lo que dicen las malas lenguas, es que Putin tiene unos videos, porque como Trump iba a Rusia, él era el dueño del concurso Miss Universo, él iba a Rusia, entonces Trump ha sido famoso por sus affairs con las modelos, ¿verdad?, rusas. Bueno, ¿no escuchó usted unos videos ahí cuando allá en los mismos Estados Unidos? Sí. Tienen audio, y en el audio dice él que yo le cuento al amigo, contándole ahí, yo las agarro de tal parte, yo me contando unas vulgaridades ahí, yo las agarro y dice, mira, a mí que no sé cuánto, y contando unas llamadas ahí. Entonces, es una de las cosas que llama la atención, que él nunca se refiere en términos peyorativos, ni se refiere mal a Putin, ¿verdad? Pero sea como sea, que Trump mantuvo el mundo entero, nos referimos porque sea como sea, Estados Unidos es la gran potencia. Fíjese que quiera sí o no, militar, hermano, quiera sí o no, tranquilo el mundo. Creo que es el primer gobierno en muchos años, no podría decirle ahorita en cuántos, pero sí en más de 50 años, es los 4 años de Trump, ¿verdad? ¿Quién iba a decir, ¿verdad? Sí. Que en donde Estados Unidos no hizo ni una sola invasión? Es correcto. Es el único. Pero aparte de eso, donde más crecimiento tuvieron económico, sí, tuvieron un crecimiento, no más crecimiento, porque sí hay que reconocerle a Obama que la economía creció más durante su periodo, pero sí se mantuvo el crecimiento económico durante el tiempo de Trump, hay que reconocerlo también, ¿verdad? Él es un bocón, él es un vulgarón, ¿verdad? Claro. Él nos mira con desprecio a los latinoamericanos y por eso es que nosotros no lo queremos, pero hay que reconocerle esas cosas. Lo que usted dice es cierto, fue un presidente que no hizo, entre el 2016, Armando, y el 2020 no hubo ni una sola invasión, ¿verdad? Y por otro lado, él mantuvo también un crecimiento económico y un nivel de bienestar relativamente bueno, ¿no? Y lo que le decía, volviendo a este caso del Watergate, es un tema bastante importante a reconocerlo como un tema que tiene que ver mucho con el periodismo. Porque mire, por más presión que hubo a estos periodistas a que revelaran su fuente, un periodista dice nunca revela su fuente y nadie lo puede obligar, ningún gobierno, a que revele una fuente. Fíjate, este señor, la fuente que tenían estos periodistas era un agente de FBI que estaba en la Casa Blanca, al servicio, obviamente, trabajaba con el servicio secreto del presidente de entonces, Richard Nixon, y fue el mismo, hasta hace poco fue, ¿verdad? Antes de morir, que dijo, yo soy Garganta Profunda, yo fui de Garganta Profunda. Él solo reveló quién era, pero los periodistas nunca dijeron fue fulano de tal, ¿verdad? Así es. O sea, mantuvieron su secreto toda la vida.
hasta que vino él antes de morir dijo, yo fui Así el es. que no sé Así qué. es. Y contó ahí cómo se reunían en unos de esos pasajes solitarios, ¿verdad? Ahí se reunían, ahí les daban la información, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿verdad? Así surgió ese caso famoso del Watergate, que también, como decía Julio Rosales, otros presidentes de Estados Unidos han sido sometidos a impeachment, pero va el caso, por ejemplo, de Clinton, que fue sometido a juicio político por perjurio, o sea, haber mentido bajo juramento, con el caso de la famosa Mónica Lewinsky. Lewinsky, sí. Lewinsky era la gente, ¿verdad? Que por cierto, siempre de vez en cuando sale ahí, ahí en su... Sí. Era una muchachita de 22 años. Óigame, y ese en ese Clinton, tiempo. ¿sabe que Clinton decía como hay una cuestión que la gente menciona así en términos coloquiales, de que el lema de Clinton era todos los que cargan el gancho? Sí. Óigame, mire, una vez le publicaron porque Clinton hizo pero estragos. Sí, se lo sacaron porque era presidente de Estados Unidos, pero No, cuando fue gobernador de Arkansas. Sí, dicen que también. Ahí arrasó con medio mundo. Óigame, si una mentada a Paula Young, que usted la miró, que fue la denunció, hasta feicita, va, bien dientona y todo. No, y la Mónica no era fea, pero Sí, tampoco era una belleza. Una ¿va? gordita, una Sí, gordita. no era una cosa así. No le como- importó, ¿ah? Mire, hace poquito pues nos sacó ahí, ¿cómo se llama? Que cuando murió, creo que fue Aretha Franklin, que era un ícono en Estados Unidos, en Una la gran música, en cantante, el soul, era muy respetada. Fueron los presidentes y altas figuras en Estados Unidos a su el sepelio y a todas Sí, a las su exequias, entierro, ¿va? sí, sí. Pues apareció ahí cantando, Ariana Grande se llama, ¿va? Cantando, de música obviamente mortuoria y todo lo demás, en las exequias de Aretha Franklin. Aretha Franklin. Entonces aparece en una toma que le sacan a Bill Clinton, viéndole viéndole el trasero a Ariana Grande, que es una niña a la par del, ¿va? No, mire, el único presidente de los Estados Unidos que no tuvo mayores escándalos en eso fue Obama, ¿va? Sí. No se le conocieron Gente muy escándalos serio, de ese sí. tipo, ¿verdad? Porque por ejemplo el presidente Kennedy fue famoso, uy, hombre. era famoso, y fíjese que es interesante porque Kennedy era un presidente muy enfermizo, pasaba grave, tenía que estar tomando medicamentos para el dolor porque él padecía de la espalda desde niño. Pero es que era bolo, drogo y todo. Todo, ¿va? Y con el hermano Robert. y Solo pasaban, dice, ese affair que tuvo con la Marilyn con Monroe. con la famosa Marilyn Monroe. Bueno, sí, hay una versión, usted sabe que hasta el sol de hoy no se sabe quién mató a Kennedy, o quién lo mandó a matar por lo menos. Una de las versiones, alguna de las tantas, dicen que fue el servicio secreto, porque él se ponía, dice, con el hermano Robert, que también lo mataron después en el 68, bueno, hay una palabra que decimos aquí nosotros, para unas borracheras y de drogas con Marilyn Monroe, y que hablaba demasiado delante de ella. Entonces que ella sabía demasiado, dicen, y que por ahí vino la cuestión que primero la mataron a ella, pues ahora que ella Sí, porque ella murió en el 62. Sí, apareció muerta y después lo mataron a él, dicen, a saber, ¿verdad? Pero bueno, el caso, por ejemplo, de George Bush era de que, mire, solo pasaba pichinga. Y Una vez Nixon- apareció con unos golpes acá, Nixon también. en la cara, que dicen que andaba en la bicicleta ahí en el rancho de él, ahí se cayó. Se cayó. Ajá, y el papá de él, El esposo de doña Bárbara. sí, ya viejito en silla de ruedas, y que le tocaba le agarraba las mangas a las enfermeras. A las enfermeras. Bueno, Armando, pero mire, acá en Honduras tampoco nos quedamos atrás, ¿va? Ah. Hemos tenido presidentes medio mujerieguitos Sí. también, ¿va? Yo creo que el único que se salva es el ingeniero Ascona, que no tuvo fama de eso, ¿va? Sí. Exacto. Pero bueno. Dije que los Montes que no estaban en la Moncloa. Ah, bueno, y Callejas también tampoco tuvo Sí. mayores escándalos, ¿va? En la Moncloa, la Moncloa es allá en España. En España, sí. Donde estaban el presidente del gobierno español. Es correcto. Dije Montoya que fueron cuando a España, allá estaban en la Moncloa, dice, ¿cómo se llama? Con Ascona, el rey de España aquel tiempo, Juan Carlos de Borbón y Don toda la Juan gente Carlos, ahí. sí. Entonces se puso, dice, alguien a tocar el piano. Y que le dijo Ascona, callate, ¿no? Que no sé qué. Y de que le dijo Montoya, que le dijo, vos lo que no querés que oiga bien, que llamó a doña Miriam para que escuche Quito, para que estamos acá y que crea que estamos en un prostíbulo. Entonces Ascona que estaba así, porque doña Miriam como que lo celaba bastante, ¿verdad? Sí. Por cierto, está viva doña Miriam, ¿no? Sí. Es una señora. Doña Miriam Bocó. Y que por cierto suena Ascona. a Pepín Ascona, ¿va? Como el futuro candidato No, del ya partido. no, ya hablé con él yo y me dijo que no es mentira, que no está aspirando nada, que todavía para nada dice. Pues entonces, aquí han habido escándalos. Bueno, ¿sabe quién yo me la decía? Era mujeriego, el presidente Reina. Ah, sí. Me trabajo con él, ¿va? Porque a mí- No, sí, pero estaba en finanzas, yo Sí. estaba muy No, él sí. muy verde. Ahí ¿eh? dicen que todas las muchachas que miraba ahí eran enamoradas del presidente Reina. Bueno, y se mencionan a varias ahí, conocidas funcionarias de su gobierno. ¿Ah?
Sí, hombre. No, pero Diputada, parece que es que el poder es un afrodisíaco fuerte. No, pero es que él antes estaba en el poder. Mire, una vez en la escuela de periodismo, me acuerdo que Juan Ramón Durán me daba clases y nos mandó a hacer un reportaje. Yo escogí el tema político porque dije, ahí nomás tengo al doctor Reina, lo voy a buscar acá en la Facultad de Derecho. Además que yo recibía clases ahí. Es decir, que lo voy a buscar. A mí no, yo comenzaba pues en la escuela de periodismo como el 83, creo que fue, por ahí más o menos. Y lo voy a buscar, ¿va? Entonces, mientras estaba él ahí, que me iba a la entrevista, llegaban un montón de muchachas que estudian con él, las estudiantes de él, ¿va? Bien guapos, por cierto, ya todas las agarraba y las abrazaba y que no sé qué, y aquel ¿cómo se llama? Exacto, es prohibido ahora, ¿va? Sí, no se puede, pero es que el doctor Reina parecía galán de cine, ¿va? También era un hombre alto, sí, elegante, ¿no? Lo mismo el ingeniero Ascona y el mismo Calleja, ¿verdad? Y el ingeniero Flores, todos ellos han sido muy elegantes. Y el licenciado Maduro, que aunque es chaparrito, pero parece que era un poco... Bueno, Maduro es otro, ¿va? Que también tiene fama. Y Mel también, ¿va? Y Mel, no digamos Mel, ¿va? Mel tiene bueno. Por eso es que está tan enojada, sí, doña Xiomara, ¿va? Exactamente, y también Flores, ¿ve? Flores que mátalas callando. No, el ingeniero era terrible. Mátalas callando. No es nada de bulla, pero mire, olvide, y dicen que son los peores, ¿va? Ese que mátalas callando, ténganle miedo. Porque aquel que habla demasiado es pura paja, como dicen, pero que no habla, ese ténganle miedo. Sí. Bueno, pues Julio, se nos fue el tiempo ya. Muchas gracias, Armando, por invitarme a su programa, como siempre. Es un gusto conversar con su teleaudiencia. Y bueno, ojalá que las cosas en Honduras cambien para bien, ¿verdad? Yo creo que el gobierno todavía tiene oportunidad de tomar acciones que ayuden a que el futuro pues sea más bonancible para el país, y eso significa asegurarnos de que haya más inversión para que se genere más empleo, ¿no? Correcto. Bueno, muchísimas gracias a Julio Raudales, conocido economista en el país, expresidente del Colegio de Economistas, exministro de Cooperación Internacional. De nuestra parte, de nuevo decimos, nuestro único interés es tratar de arrojar luces, un grano de arena ahí, para que el equipo de gobierno pues mejore. Por ejemplo, nos preocupa que no aparece nunca el señor Pedro Barquero, que es ministro de Desarrollo Económico, con el tema de la inflación, el tema de los carburantes, el aumento de los carburantes, la canasta básica. Él debería aparecer y por lo menos o enviar un mensaje que está preocupado por esto. Reunirse con los defensores de los consumidores para decir algo, con los fabricantes de pollo, productores de pollo, de leche, de granos básicos. Eso debería pasar haciendo, pero no vemos que aparece por ningún lado. El objetivo es pues tratar de contribuir con el gobierno para enfrentar estos problemas que no son exclusivos de Honduras. Están ocurriendo en todo el mundo. Mencionamos yo caso de Estados Unidos, la Fed acaba de aumentar la tasa de interés, justamente producto de la inflación. Y eso va a afectar la economía mundial. Exactamente, también, que queremos contribuir, no es el afán de criticar por criticar, sino de contribuir con el gobierno a enfrentar estos problemas, que al final a quien afectan a la población, es a la población en general. Cada vez que usted va a la pulpería, que va al mercado, que va al supermercado, se da cuenta de cómo ha subido todo, y eso nos afecta a todos. Por eso queremos contribuir a que estos problemas sean enfrentados como debe ser. Vamos a la pausa y cuando regresemos con la parte final aquí en su noticiario matutino CHTV tendremos mucho más información en el campo de los sucesos, en materia política y también en el tema de las lluvias que pueden caer el fin de semana.